Veamos ahora este problema, que es uno de los problemas clásicos cuando uno inicia el estudio de problemas de optimización, que es el problema de la lata de aceite. Dice, se desea fabricar una lata de 1 litro de aceite y pregunta cuáles son las dimensiones que minimizan el costo del material. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que minimiza el costo del material, en definitiva? La cantidad de material, o sea, cuanto yo menos material esté usando, para tener una lata de 1 litro, siempre eso se tiene que mantener, cuanto menos material esté usando, entonces menos será el costo de fabricación de esa lata. Entonces, nosotros tenemos una lata que puede pensarse como este cilindro, con, digamos, altura H y radio R, y entonces lo que tendremos de material es, bueno, las tapas y la parte cilíndrica de la lata, ¿no es cierto? Entonces, ese material en total tiene cierto volumen, no el volumen de 1 litro. 1 litro, digamos, es el contenedor de aceite. 1 litro es el aceite que vamos a poner ahí adentro, pero el volumen del material será el área superficial, tanto de las tapas como de la parte cilíndrica, multiplicada por el espesor de esa lata. Eso será el volumen del material, o sea, la cantidad de material. ¿Qué pasa? Si el espesor es considerado constante, o sea que es el mismo espesor en las tapas que en el lateral, lo cual puede ser una hipótesis razonable. Entonces, si ese espesor es constante, es lo mismo minimizar el volumen que el área, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el volumen es igual al área por el espesor, y si el espesor es un numerito, lo que yo termino minimizando es el área. Entonces, ¿cómo es el área el área superficial de la lata? Nosotros tenemos dos tapas, o sea, las tapas son circulares, entonces su área es pi por radio cuadrado, multiplicado por 2 porque tenemos dos tapas. Y luego tenemos el lateral, ¿sí? El lateral, en definitiva, si uno lo corta y lo despliega, lo que tiene es un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Uno de los lados del rectángulo es la altura, como se muestra acá, y el otro de los lados es el perímetro, 2pi por el radio, que es el perímetro, digamos, toda la vuelta de este círculo. Entonces, esto es un rectángulo metálico que tiene área, 2pi por radio por altura, como dice acá. Como dijimos, el espesor del metal lo consideramos que es igual en ambas situaciones. Entonces nosotros vamos a proponer una función de área superficial del material. En definitiva, si uno quisiera minimizar el volumen del material en sí mismo, no, volvemos a lo mismo, no el volumen de la lata, que es 1 litro, eso sí tiene que mantener constante, sino que el volumen de material, de metal, lo que tenemos que hacer acá es agarrar esta suma y multiplicarla por el espesor. Insisto con esto porque por ello en un examen final les puedo decir que el espesor de la tapa, o del espesor de las tapas, es distinto que el espesor del lateral. Entonces yo le doy un valor para el espesor de la tapa y un valor para el espesor del lateral. Entonces uno, en vez de minimizar una función de área superficial, lo que tiene que minimizar es un volumen, o sea, el volumen total de material, ¿sí? Que es distinto que el volumen que contiene la lata, que es 1 litro, que eso tiene que ser fijo. Bien, entonces, en este caso, como dijimos que suponemos que el espesor es constante, vamos a considerar la suma de las áreas de estas tres partes, ¿sí? las dos tapas y el lateral. La suma de las dos tapas y el lateral es 2pi por radio cuadrado más 2pi por r por h, y esta es nuestra función, y esta es la función que tendremos que encontrar un mínimo. Un mínimo en términos de qué variable. Bueno, tenemos r y tenemos h, ¿sí? Son dos variables, nosotros no estamos resolviendo funciones o analizando funciones de dos variables, solamente de una variable. Eso es lo que vimos en todo el curso, y para eso vamos a utilizar la restricción que se nos da, y es que la lata tiene que tener 1 litro. Entonces, para deshacernos de una de las dos variables, vamos a utilizar que el volumen de la lata, o sea, el volumen final, tiene que mantenerse constante. El aceite que tiene que haber ahí adentro tiene que ser de 1 litro. Bien, entonces, en ese caso decimos, bueno, 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, y nos vamos a manejar entonces con centímetros. Esa va a ser nuestra unidad. Si calculamos R o calculemos H después, ese resultado nos va a dar
en centímetros. Tenemos que calcular algunos de los dos valores para encontrar el mínimo de la función. Entonces el volumen debe mantenerse en 1000 centímetros cúbicos. Entonces yo digo que h por pi por radio cuadrado tiene que ser igual a 1000. Esto es el volumen del cilindro. Pi por radio cuadrado es el círculo, la base, y la altura es h. Entonces esto nos da en, bueno, si h y r se miden en centímetros, esto nos da en centímetros cúbicos. Entonces esta relación debe mantenerse, y por lo tanto yo de acá, como esta ecuación tiene que valer siempre, yo de acá puedo despejar, por ejemplo, h en función de r, ¿sí? Y despejo h igual 1000 dividido pi por radio cuadrado, y este h lo puedo usar para reemplazar y sacarme de encima este h que está en nuestra función objetivo. Entonces reemplazamos el h por 1000 sobre pi radio cuadrado, y nosotros en definitiva tenemos nuestra función objetivo. Acá solamente se simplificó el radio cuadrado con el r. Suponemos que radio tiene que ser mayor que 0, ¿sí? ¿No? El radio 0 nos da una lata sin volumen. Entonces esta es la función objetivo que nosotros tenemos que minimizar, y está en función de una única variable que es r. Entonces yo encontraré, cuando encuentre el mínimo de esta función de área superficial de metal, voy a encontrar el valor de r que produce ese mínimo, y ese valor de r, bueno, es el radio que yo tendré que utilizar para asegurarme que la lata tiene un costo mínimo de fabricación. Por supuesto, la altura después la saco con esta fórmula, ¿no es cierto? Una vez que yo calculo r, lo reemplazo acá, y la altura la saco con esta fórmula. Bien, entonces, dada nuestra función objetivo, vamos a ver ¿cuál es su dominio? Bueno, se supone que, como no nos da ninguna restricción, r tiene que ser mayor que 0. Por supuesto, no vamos a tener un radio negativo, ¿sí? No tenemos volumen negativo, algo imposible. Entonces, o por lo menos imposible desde la física que nosotros estamos analizando. Entonces el radio tiene que ser mayor que 0 en principio, ¿sí? En términos prácticos, el radio no puede ser cercano a 0, porque uno tendría una lata que es para seguir cumpliendo con que la lata tiene que tener un volumen de 1 litro. Si el radio es muy pequeño, uno tiene una lata muy alta, entonces eso es impráctico. En el enunciado no nos dice nada, así que nosotros nos vamos a mantener con que r tenga que ser mayor que 0. ¿Sí? Lo mismo que si r es muy grande, uno, para mantener que la lata tenga el volumen de 1 litro, la altura tiene que ser muy pequeña, entonces uno tendrá, no sé, un disco, algo también impráctico, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, esas son cosas que pueden aparecer en un problema real, pero en este caso se supone que, como no nos dicen nada, nosotros decimos, bueno, r tiene que ser mayor que 0, y es lo único que vamos a considerar. Entonces, si r es mayor que 0, nuestro intervalo en el cual nuestro problema se desenvuelve, digamos, será entre 0 e infinito, ¿sí? O sea, las soluciones teóricas van de 0 a infinitos en intervalo abierto, entonces no podemos usar aquí el método del intervalo cerrado. Vamos a utilizar alguna de las pruebas, ¿sí? Por ejemplo, la prueba de la primera derivada o de la segunda derivada. Primero, bueno, encontremos los números críticos de esta función. Vamos a encontrarlos. Ahí sabemos que si tenemos un extremo local, nos dice el teorema de Fermat, tenemos un extremo local, nosotros buscamos un mínimo local en principio, después queremos que sea el mínimo global. Si tenemos un extremo local, está en un número crítico, o sea, en un lugar donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Como hemos visto también en análisis de funciones, para encontrar esos números críticos conviene escribir la derivada de manera como un cociente, ¿no es cierto? Entonces es fácil analizar el denominador y el numerador y el denominador por separados, y entonces donde el numerador se hace 0, ahí tenemos un número crítico, y donde el denominador se hace 0, ahí la derivada no existe, y por tanto también tenemos un número crítico. Entonces, esta derivada, que es muy sencilla, que es 2000 sobre r, lo derivamos, queda negativo y r cuadrado aquí abajo, acá bajamos el 2, pues nos queda 4. Entonces, la derivada es muy simple, la pasamos a un cociente haciendo denominador común r cuadrado. Entonces, hacemos denominador común r cuadrado y armamos esta derivada, y esa derivada, a esa derivada le vamos a buscar los números críticos. Entonces, ¿dónde la derivada no existe? Bueno, donde el denominador sea 0, entonces el denominador es 0 en
cuando R vale 0, pero acá nosotros dijimos que R no puede valer 0, si R tiene que ser mayor que 0, entonces en definitiva está fuera del dominio de nuestro problema. Entonces la derivada suponemos que existe en todo el dominio, que va desde 0 hasta infinito, pero en 0 es intervalo abierto, así que 0 no puede estar, entonces el denominador no será 0. Entonces el número crítico o los números críticos serán donde nosotros, donde se nos haga 0 el numerador, ¿sí? Entonces donde el numerador nos dé 0 y ahí despejamos el R que nos hace 0 la derivada en definitiva. Acá va a ser un único valor, si bien tenemos al cubo, esto está R al cubo, pero no aparece R al cuadrado ni R, entonces es un cubo, pero va a tener una sola solución que va a terminar siendo una raíz cúbica. Entonces pasamos este 2000 sumando para el otro lado, pasamos el 4pi y pasamos el cubo como raíz cúbica. Acá hizo otra cosa, simplificó, digamos, sacó factor común 4 y simplificó, ¿sí? Es exactamente análogo. Entonces pasamos este valor 500 y en definitiva terminamos calculando una raíz cúbica y ese es nuestro crítico, nuestro radio crítico es 5.42. Recordemos que esto es matemática, pero acá estamos hablando de magnitudes físicas. Este es el radio de la lata, ¿sí? El radio que, bueno, en principio es 0 la derivada. Vamos a ver si es el que minimiza el área superficial del material. Entonces, ¿cómo sabemos que si esto es un mínimo o si esto es un máximo? Por ejemplo, uno puede usar la prueba de la segunda derivada y analizar el signo de la segunda derivada. Entonces, eso nos da la concavidad. Entonces, si la segunda derivada es positiva, nosotros tenemos concavidad hacia arriba y ahí tenemos un mínimo. Eso es lo que estaría bueno, encontrar un mínimo. Entonces, en nuestra segunda derivada la podemos sacar de derivar esta función, ¿sí? Derivamos 4pi, derivamos 200 dividido r cuadrado y tenemos esta expresión. Entonces, nosotros evaluamos nuestro número crítico, 5.42, o esta raíz cúbica de 500 dividido pi, lo reemplazamos acá en la derivada segunda y nos da un número. Ese número es positivo, lo que quiere decir que nuestra función de área tiene concavidad hacia arriba, según la prueba de concavidad que hemos estudiado. Entonces, lo que tenemos es un mínimo local, nuestra función de área alcanza un mínimo local en R igual 5.42. Entonces, no hay más números críticos, o sea que, en definitiva, este debería ser el mínimo global. Y si uno observa la segunda derivada, mira la segunda derivada para ver cómo es la concavidad de la función. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro dominio es los R mayores que 0, entonces cuando R es mayor que 0, si R va de 0 a infinito, esto da siempre positivo, por lo tanto la segunda derivada da siempre positiva. Entonces si la segunda derivada da siempre positiva, quiere decir que nuestra función de área, nuestra función original que tenemos acá, es siempre cóncava hacia arriba. Entonces si es siempre cóncava hacia arriba, este será el único mínimo que hay, y por lo tanto es un mínimo global de la función. Entonces ese es un mínimo global de nuestra función área. Entonces, en definitiva, lo que acabamos de calcular es que la lata tiene que tener un radio de 5.42, ¿sí? Una lata de 1 litro, ¿no es cierto? Eso se ha mantenido. Tiene que tener un radio de 5.42 para minimizar el costo de material, o sea, para minimizar la cantidad de material utilizado. La altura, ¿cómo la calculamos? A partir de volumen. Nosotros dijimos que el volumen H por pi por radio cuadrado tenía que ser 1000, tenía que ser 1 litro. Entonces de ahí nosotros podemos despejar la altura, y la altura la despejamos utilizando nuestro valor crítico de acá, y entonces esa es la altura, 10.84. Vean que vamos a escribir acá el resultado. El radio tiene que ser 5.42 y la altura 10.84. entonces acá está la gráfica de nuestra función, ¿sí? Nosotros sabemos que este es el único mínimo, es el mínimo global y es el único que puede tener. Si bien nosotros podemos graficarla siempre con un programa de computadora, uno no se asegura que, fuera del rango que uno graficó no haya otro mínimo u otro máximo, lo que fuera. Si uno se lo asegura utilizando las herramientas de análisis de funciones, como hicimos recién. Nosotros, por más que no veamos toda la gráfica de la función, no se puede ver porque es infinita para aquel lado. Nosotros estamos seguros por nuestro análisis de funciones que el mínimo
está acá en el radio 5.42 y es esta 553.58 el valor del área menor que yo puedo encontrar. Esta a su vez es nuestra función de área. Vean que es interesante que la altura es el doble que el radio, esto es 10,84 y 5.42 es el doble. Entonces la lata más barata de fabricar es aquella cuyo el diámetro, o sea 2 veces el radio, es igual a la altura. O sea que si uno la ve del costado, o sea del lateral, uno ve un cuadrado exacto. Entonces hay veces, por ahí si ustedes observan el supermercado, que hay latas de atún, especialmente chinos, que tienen esa forma, ¿sí? Cuando se puede fabricar una lata de esta forma, se hace así, por el hecho de que es más barato, o sea, se reduce el costo de material. Seguramente los chinos a reducir el costo de los materiales no le gana a nadie. Entonces, este estudio ya lo han hecho hace muchísimo tiempo antes que nosotros.